Señor, porque también ya viene su palabra. Estamos dispuestos y preparados, ¿sí? ¿Están preparados, hermanos, para recibir la palabra de Dios? De que el Señor va a hablar en nuestras vidas. Así que vamos a estar orando por lo que el Señor quiere hablarnos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, también por este hermoso tiempo que vamos a disfrutar de lo que tú vas a hablar en nuestras vidas en esta mañana. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, abierto, expectante de lo que tú quieres hablarnos, Señor. Usa la vida de tu siervo, Señor, para que con todo de nuevo, sencillez y humildad, exprese lo que tú nos quieres decir. Y que nuestro corazón no solo sea oidor, sino hacedor de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y así recibimos al pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos en esta mañana? Sí. Qué lindo momento, hermanos, ¿no? Poder alabarle al Señor y decirle: quebranta mi corazón. Solo Él lo puede hacer, hermanos. Solo Él obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y bueno, hemos hablado del Día del Padre. ¿Y cómo no decir que tenemos un Padre bueno? ¿Sí? ¿Es bueno nuestro Dios? Dios es bueno, hermanos. En todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. ¿Sí? Gloria a Dios. Es así. Y le damos gracias al Señor. Bueno, hermanos queridos, les invito a que hablamos la palabra del Señor. Hemos estado cantando, alabando, exaltando el nombre de Dios, glorificándole. Y yo ahora le invito a que abramos en Colosenses, capítulo 2, verso 8. Estamos viendo la carta que Pablo le escribió a los colosenses. Capítulo 2, versículo 8. Le damos gracias al Señor por su palabra. Les invito a que nos pongamos de pie, los hermanos que pueden, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Leemos su palabra y dice así, Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gloria a Dios. Tomemos asiento, hermano. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gloria a Dios. Y bueno, le he puesto como título a este mensaje: que no te engañen. Fijémonos que nos dice aquí el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es un tema hermoso para explayarse y para hablar a la iglesia sobre estos asuntos. Ahora, haciendo un poquito una descripción de lo que venimos viendo, recordemos que en el contexto inmediato, hermanos queridos, la tarea del apóstol Pablo, a través de esta carta, que era dirigida a los colosenses, era como ministro del Señor. Había sido llamado como ministro del Señor a anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Así dice su palabra. Fíjense, anunciar cumplidamente. Él venía a anunciar lo que Dios le había encomendado. Y que revela que ese misterio que permaneció oculto por edades y por generaciones. ¿Cuál es el misterio, hermano, que permaneció oculto? Jesucristo. Cristo Jesús es ese misterio que hoy lo tenemos en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que fue manifestado a los santos. Fíjense qué hermoso. Cristo Jesús fue manifestado no al mundo, sino a los santos, aquellos que vienen a Él, ¿no? ¿A quiénes? ¿Quiénes son los santos? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Los que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre que fue derramada en la cruz, hermanos, mediante su sacrificio. Por eso, como decíamos, podemos ser hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Él es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y no por obras para que nadie se gloríe, hermano querido.
sino por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso comienza diciendo el versículo 8, el cual estamos compartiendo hoy: mirad que nadie os engañe, dice la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe. Y es importante prestar atención, hermano, todo esto que estamos hablando hoy, porque la iglesia necesita conocer la palabra de Dios. Es lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Hemos cantado, hemos alabado, hemos glorificado a Dios. Hoy es el momento de que prestemos atención a lo que el Señor nos quiere hablar, porque las palabras de Dios son vivas y dan vida a nuestras vidas y nos liberan de toda esclavitud, hermano. ¿Usted cree que la palabra de Dios hace efecto en la vida de las personas? Gloria a Dios. Yo también, hermano. Entonces, comienza diciendo el versículo 8, mirad que nadie os engañe. Esta lucha constante que el apóstol Pablo tenía, una lucha esforzada, con la ayuda del poder de Dios, hermano, no por sus propios medios, sino con la ayuda del Espíritu Santo, la asistencia de Dios en él, y no solo por los colosenses, ni por los de la Odisea, ni los de Hierápolis. Era con el fin, hermanos, de que ellos fueran confortados sus corazones. Entonces, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Colosenses y a los hermanos de Hierápolis también y de la Odisea, con el fin de que que sus corazones fueran confortados, dice la palabra de Dios, y se acercaran mediante el amor de Dios a estar permanentemente seguros en quién, en el conocimiento de la verdad. No seguros en la fe, sino seguros en el conocimiento de la verdad y firmes en la fe que es en Cristo Jesús. De esa manera, estar completos en Cristo Jesús. Fíjense qué hermoso, hermano. Como ellos habían sido enseñados. Ahora, nosotros somos enseñados de esta manera. Esa es la manera que somos enseñados. Por eso Pablo les advertía que tuviesen cuidado de que nadie los engañara. Por ese vano engaño que era impartido por los falsos maestros, tanto gentiles como judíos. ¿Saben qué? Que en aquel tiempo, hermano, en la iglesia había maestros, había filósofos judíos, maestros judíos y filósofos griegos que insistían queriendo desviarles de la verdad del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo les dice a los colosenses: miren atentamente, fíjense bien, miren bien, presten atención. Si usted ve que comienza así el texto diciéndolo, para que nadie los engañe. ¿Cuántos hoy en día que están en muchas congregaciones están siendo engañados? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no prestan atención. Porque no miran. Es un mensaje de exhortación esto que el Señor nos habla. Porque debe perdurar en nosotros la vida eterna. Y no es un juego la vida eterna, no. Y no cualquiera va a entrar al reino de los cielos. Vamos a entrar con santidad. Por eso tenemos que venir a Él todos los días para que nuestra vida camine en santidad. Que miraran bien, que se fijaran, que nadie los engañara, ¿no? ¿Para qué? Para que no fueran desviados de la verdad. De que nadie los aparte, hermano querido, de la salvación que ellos habían recibido de Cristo. Eso es lo importante. Que se mantuvieran firmes en la fe. Que se mantuvieran firmes en la sana doctrina. Entonces, ¿cuán fundamental es, mi hermano querido, para los cristianos de este tiempo en tener cuidado de no ser engañados, aún por los que menos nosotros creemos? Muchas veces hay gente que conocemos y está cercana a nosotros y creemos que nos engaña. ¿Qué nos va a decir esta persona? Resulta que está diciendo cosas que no dice la palabra de Dios, de los que más cercanos están. Fíjese que dice que nadie, no está diciendo a algunos, se está refiriendo a todos, que miremos en todos. Y eso es ser diligentes en la palabra de Dios. Es mirar y examinar nosotros nuestras vidas y mirar de aquellos quienes son los que hablan aún de Dios. Muchas veces los allegados y que dicen, hermano querido, creer en Dios. Y
¿saben qué hacen? Tergiversan la palabra de Dios. Estos mensajes no son muy comunes, porque muchos hablan del amor de Dios, hablan del perdón de Dios, pero no hablamos de tener cuidado en cómo debemos caminar y conducirnos conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces tergiversan esa palabra sacando texto fuera de contexto. Habla un texto que nada tiene que ver con lo que dice de lo que estamos hablando, sino que lo tergiversan. Y saben, en medio de esto se creen sabios y que tienen una vasta experiencia dentro del caminar cristiano, que han adquirido, ¿no? Queriendo muchas veces dar consejo, hermano querido. Y tienen una mente, fíjense, por eso debemos tener cuidado, porque tienen una mente entenebrecida, envanecida y de un corazón necio, lejos de Dios. Eso es lo que le estaba sucediendo a los hermanos colosenses. Había gente que era elocuente y que hablaba con un amplio conocimiento, pero resulta ser que en medio de ese conocimiento que tenían no era verdad. Había algunas cosas mezcladas. ¿Le ha pasado a usted en algún momento? Que escuchan a hombres renombrados que son de Dios y resulta que están hablando cosas que no dice la palabra de Dios. Por eso, iglesia, tengamos cuidado. Miremos que nadie nos engañe. Ahora, que nadie nos engañe, ¿por qué? Por medio de, fíjense, sigue diciendo, ¿por medio de qué que nadie nos engañe? Porque miremos en su contexto, sigamos la palabra de Dios, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo les advierte a los creyentes de Colosas sobre esos falsos maestros griegos y judíos que estaban difundiendo, fíjense, una mezcla de falsa doctrina religiosa y de filosofía engañosa. Una mezcla. La verdad mezclada con la mentira. Ahora, ¿sigue siendo verdad? No es verdad. Hay una sola verdad, es su palabra. Y esa mezcla de filosofía que muchos quieren introducir dentro de las congregaciones es engañosa, es oculta, es mágica, es supersticiosa, hermanos. Muchas veces vienen al camino del Señor o al conocimiento de Dios y traen las supersticiones de las cosas del mundo y las traen a la iglesia o las traen al conocimiento de la iglesia y las quieren introducir. De esto estaba hablando el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué? Que las transmiten, como en aquel tiempo, con palabras persuasivas y elegantes. Qué bien que hablan, ¿no? Hay que prestarle atención. Sí, porque es muy elocuente y sus palabras son sabias. Resulta, hermano, que no está la verdad de la palabra de Dios. Es allí donde el engaño se mete. Pero dice su palabra que son huecas sutilezas, puro palabrerío. Es decir, es vano, es vacío, es inútil. No son palabras que tienen condimento del conocimiento de Dios. Carecen de todo contenido. Retumban. No pueden transformar y cambiar, porque la única palabra que transforma y cambia el corazón del hombre y de la mujer es la palabra de Dios. Doctrinas, al igual que hoy, hermano querido. Y si nosotros nos ponemos a pensar, porque muchas cosas escuchamos, y más ahora con el tema de internet y el medio con las redes, donde se basan en ideas humanas, con las que se quiere dar solución a distintas situaciones de la vida. Doctrinas falsas, pero que en verdad son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Tú puedes. Y traen que las palabras se tienen que transformar y te van a cambiar. El único que nos cambia es Cristo. Y la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a vivir una vida no en engaño, sino de verdad. ¿Saben qué, hermanos? Tengamos presentes que el Evangelio es contrario a la filosofía humana. Todo el mundo quiere filosofar hoy día. Y todo el mundo quiere tener la razón. La razón la tiene uno solo. Es su palabra, es la doctrina de Cristo. Ahora, para nosotros como cristianos, hermanos, si tenemos una verdadera base cristiana, cimentada sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, dice la palabra de Dios,
Si nosotros tenemos esa base en la doctrina de Cristo Jesús, en el conocimiento de la palabra de Dios, no serás engañado. Por más que cuando vengan a traer palabras mezcladas de una mentira con verdad, no vas a ser engañado, porque lo vas a desechar. Vamos a retener lo bueno y desechar lo malo. No serás engañado por esas filosofías huecas de falsas religiones. Es por eso que cada uno de nosotros, con toda diligencia, hermanos, decidamos permanecer firmes. Eso es una decisión, es una actitud de prepararnos, de instruirnos en el conocimiento de la palabra de Dios, de tener hambre de su palabra y decir: Señor, ¿qué es lo que quieres hablarme? Yo por muchos años, aún desde mi adolescencia, he conocido al Señor y he ido a lugares donde me predicaban y había pastores que me hablaban, pero no me hablaban la verdad. Pude entender y conocer. Y hablaban quizás de lo que habían aprendido, porque muchas veces no se ponían a estudiar la palabra de Dios. Pero debemos nosotros tener esta actitud de conocer lo que el Señor nos dice. Permanecer firmes sin desviarnos, hermanos, del único camino, del cual es Cristo. ¿Tiene usted bien en claro que el único camino al Padre es Cristo? Porque muchas veces lo decimos de boca, pero ahora, ¿estamos conscientes de que el caminar en Cristo es el conocimiento de la palabra de Dios? Si nosotros permanecemos en la palabra de Cristo Jesús, seremos ¿qué? Verdaderamente sus discípulos. Fíjese que sigue diciendo ahí: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y sigue diciendo el texto: según las tradiciones de los hombres. No solamente filosofía y huecas sutilezas, ahora habla tradiciones de los hombres. El mundo y el enemigo no le gusta que hablemos de este mensaje. Porque este mensaje es un mensaje cargado, hermano querido, del conocimiento de la verdad. Pablo siguió refiriéndose a vanas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres y no de Cristo. ¿Cuántos tienen tradiciones de hombres que los traen a las iglesias y quieren implantarlas y ponerlas? Que esta sería la mejor manera. Hay que renovarse. Tenemos que dar otro aire con el único fin de llenar las congregaciones, pero no con el conocimiento de la verdad. Por eso ahí están entremezcladas estas falsas religiones. Estas herejías en Colosas y en la región, en Hierápolis, en todos esos lugares donde Pablo estaba ocupado, hermano querido, ocupado. Consideraban una tradición, es decir, las tradiciones de los filósofos griegos y de los rabinos judíos. Había tradiciones de ellos. Fueron incorporadas estas prácticas de tradiciones humanas, como en el caso del judaísmo. Fíjense que el judío vinieron a Cristo, se convirtieron, pero les costó dejar las raíces. No, porque nosotros hacemos de esta manera, esta es la forma, tenemos que hacer este protocolo, y hasta el día de hoy. Y hoy hay congregaciones y iglesias que hacen todo un protocolo judaico creyendo que están sirviendo a Dios. Entonces en vano vino Cristo. De esto Pablo les estaba hablando. Y esto nada tiene que ver con la verdad de Cristo. Por eso que los judíos, los sacerdotes, los principales, no lo querían a Jesús y lo mataron. Que era del mismo pueblo, pero era Dios, es nuestro Señor. Fíjense cómo le dice el Señor en Mateo capítulo 15, versos 7 y 9. Mateo 15, 7 y 9. Palabra fuerte la del Señor Jesús, pero realmente cargada de verdad, hermano. Porque Él es el que discierne el corazón del hombre, los pensamientos. Él es el que discierne nuestra vida y nuestros corazones hoy a través de su palabra. Mateo 15, 7 y 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjese, si no, Cristo Jesús ya estaba advirtiéndole: hipócritas, ustedes no me honran de corazón, ustedes tienen vanidad en sus vidas,
y enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Cuántos hoy enseñan doctrinas y mandamientos de hombres? Y están llenas las congregaciones. Ahora, ¿se irán con el Señor cuando Él venga? Nosotros no vamos a ir con Cristo si nosotros obedecemos la palabra de Dios y si estamos alerta. Pero para obedecer, queridos míos, tenemos que conocer, porque yo no puedo obedecer lo que no conozco. Por muchos años yo creía que era de una manera y de una forma. Y le doy gracias a Dios, porque la luz vino a mi vida como a cada uno de ustedes. Y pudimos caminar en el conocimiento de la verdad. ¿Saben qué, hermanos? No les importa conocer y seguir las doctrinas de Cristo. No les importa. Su interés es otro, sino todo lo contrario de esto. Están envanecidos, como decíamos al principio, en su propia sabiduría, en su imprudencia. Enseñan falsas doctrinas de mandamientos humanos y ellos son referentes. Y se ponen al frente, queriendo enseñar verdad. La iglesia es la lavada y comprada por su sangre. Ustedes son santos. No somos cualquier cosa. No somos pertenencia de un pastor o de una congregación o de un grupo. Somos pertenencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense 1 Corintios 3:19. 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es lo que es para Dios? Insensatez. Aquel que se quiera hacer sabio en este mundo es insensato. Porque no podemos, hermanos, nosotros igualarnos a Dios por más que querramos. Porque nuestros pensamientos no están como el cielo a nosotros altos a los pensamientos de Dios. Hay una grandísima diferencia. Él es santo. Y Él es sabio. Él es Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué tienen los sabios? Tienen astucia. ¿Saben por qué? Porque es una sabiduría humana, terrena, diabólica. Así lo menciona Pedro. Y los prenden esa astucia. Nosotros los cristianos no somos astutos. Somos mansos como palomas, pero no somos astutos. Somos sagaces. Tenemos que entender, pero la astucia viene del enemigo. La astucia viene del mal. Y esto está puesto en la sabiduría de este mundo. Por eso estos hombres se presentaban en la iglesia como grandes sabios y conocedores de las filosofías y la trayectoria que llevaban. Por eso, hermanos queridos, ¿cuántos religiosos hoy en día que se creen sabios y entendidos engañan anteponiendo a la palabra de Dios estatutos de hombres? Nosotros agradecemos a Dios por su amor y su misericordia. En la iglesia no tenemos estatutos. ¿Vieron que hay congregaciones que tienen estatutos propios? Fíjese bien lo que dicen. Porque ahí está mezclada una parte humana. No, los estatutos nuestros, ¿saben cuáles son? Del verdadero cristiano, del siervo de Dios, de los hijos de Dios, de los cristianos, es la palabra de Dios. Ese es el estatuto. Entonces quebrantan el mandamiento de Dios por las tradiciones humanas. De eso el Señor le decía, hipócritas, me quieren servir y tienen envanecido el corazón y traen mandamiento de hombre. No lo que yo les dije que debían hacer. Pero muchos lo hacen por ignorancia, hermano. No lo hacen adrede, lo hacen por ignorancia porque le enseñé, porque es lo que yo aprendí. Aún cuantos, díganme, nosotros, aún en nuestros familiares, veníamos porque éramos de esta religión y porque nuestros padres, nuestros antecesores eran así. Bueno, yo también sigo lo mismo. Ahora busco, escudriño, quiero saber de mi vida con respecto a Dios. Un día nos tenemos que presentar delante de Dios. Qué lindo que nos presentemos teniendo el conocimiento, porque hoy está. Pero otros saben y lo hacen con soberbia. Otros conocen y lo hacen con la soberbia. Caminan ciegos, fíjense hermanos, ciegos a la verdad y guían a otros ciegos a la condenación eterna. Por eso debemos estar atentos y ustedes no porque esté el pastor acá que dice que es de sana doctrina y que predique el evangelio, usted esté atento a lo que dice. No vaya a ser cosa que esté ciego y resulta que no esté enseñando la verdad.
¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿Qué alimento? Yo cuando uno va a comer algo y uno mira bien, si estará bien. Cuando perdió la cadena de frío y comemos alguna comidita, ay, nos hizo mal. Y empezó el problema, ¿o no, hermano? Bueno, esta cadena de frío que se pierde es cuando se entremezclan palabras que son de tradiciones humanas y no la verdadera palabra de Dios. Por eso Jesús, fíjese, hermano querido, que les dijo a sus discípulos sobre los escribas y sobre los fariseos que desobedecían el mandamiento. Miremos allí Mateo 15, 14. ¿Qué les dijo Jesús? Hermanos queridos, nosotros somos cristianos. Y si somos cristianos debemos seguir las palabras de ¿quién? De Cristo. Y fíjense lo que les dijo a los discípulos, ¿no? Mateo 15, 14. Dejadlos, dice. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Vieron que dice? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahí está. Ahora, lo triste y lo complicado es que esos ciegos estén enseñando. Se paran atrás de estos púlpitos a hablarle a la gente y le hablan barbaridades y sandeces. Y los otros levantan la mano, gloria a Dios, y aplauden, y saltan y brincan, un grito de júbilo, un grito de... Y empiezan los panderos y la danza. Ahí están todas las cuestiones judaicas. Me estaba acordando porque no estaba en el mensaje. Pero es así, hermano. De eso muchas veces uno ha venido, creyendo que estaba haciendo bien. Y vamos a remolinear, y vamos a cantar, y vamos a brincar, y vamos a saltar. ¿Eso es lo que nos dice el Señor? Mire lo que habla el Señor. Un ciego guía a otro ciego y ambos caerán en el hoyo. De estos engañadores debe huir si está cerca. Si usted los tiene cerca, huya, hermano. Salga. ¿Qué dijo Jesús? Déjalo. No dijo, che, vaya, unámonos. A ver, no, dejadlos. Porque ¿saben qué? Caminan en la soberbia. La persona, hermano, que ve el bien y ve la palabra de Dios y no quiere cambiar, hay que dejarlo. Porque está viendo que la palabra de Dios me dice que debo cambiar mi vida, mi dirección, y no lo quiero hacer. ¿Qué dice a aquellos que predican un evangelio que no es el que tenemos que predicar? Es anatema. Es anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Hermano, la palabra del Señor es tan... ¿Sabe por qué dice estas cosas? Porque el Señor es santo. Y no cualquiera van a entrar al reino de los cielos. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Hay una alabanza, ¿no? Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Por eso la iglesia de Cristo debe rechazar y combatir falsas herejías de los falsos pastores que con astucia introducen enseñanzas de tradiciones de hombre, dejando de lado la sana doctrina, la doctrina de Cristo. ¿Con qué fin? Con su único fin de llenar las iglesias y que haya recaudación. Tenemos que vivir. El que come del evangelio, el que vive del evangelio. Ahí sacan de contexto. Porque resulta que no está viviendo el evangelio, está trayendo palabras que no son las palabras que Cristo nos dejó. Cristo Jesús dijo: es mejor servir que ser servido. Ellos se sirven de la gente y quieren que les rindan pleitesía. Quizás no lo vemos en ciudades chicas, hermano, o pueblos chicos. Pero si usted va a ciudades, a grandes urbes, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y cuántas en el mundo esparcidas, vamos a ver todo este tipo de cosas. ¿Qué tal estuvo? No, lindo, un emocionalismo bárbaro, pero no hay cambio en la vida. ¿Sabe por qué? Porque lo único que cambia es la palabra de Dios, cuando nosotros lo obedecemos. Fíjense, 2 de Juan 1:9. Debemos saber esto. 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, iglesia querida, ¿usted persevera en la doctrina de Cristo? No. Tenemos al Padre y al Hijo. Y el que no la persevera, no lo tiene. Y concluye el versículo base que estamos viendo, versículo 8 de Colosenses capítulo 2, dice que miremos atentamente, que tengamos cuidado, también conforme a los rudimientos del mundo,
a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabe qué rudimento en griego es stoicheia? Cuesta un poquito decirlo. Stoicheia. Que esto significa colocar al lado una de otra una fila. ¿Saben a qué se refiere? Al ABC, hermano, en el abecedario. ¿Vieron cuando uno dice, y este es el ABC de las cosas? No sé si lo escuchó usted. Sí. Es el ABC de las cosas. En cualquier tarea o que uno vaya, este es el ABC de las cosas, los principios fundamentales. Los rudimentos, a eso se llama, los primeros principios. Los elementos fundamentales. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en materia física, hermano? Que nosotros vemos y tocamos. Tierra, agua, aire, fuego. Esos son los elementos fundamentales. Y fíjese, pero tomemos en cuenta a qué Pablo estaba refiriéndose cuando decía los rudimentos del mundo. Eran cuestiones místicas, religiosas, que profesaban en Colosas los falsos maestros y los falsos filósofos griegos con respecto a la adoración de estos elementos. Fíjense, no adorar a Dios, a estos elementos. Podemos ver el dios sol, el agua, el aire, el viento, siempre buscando todo ese tipo de elementos. Como podemos ver hoy en la actualidad, ahora nos remontamos a lo contemporáneo. Pero no era en aquel tiempo, ahora cambiaron las cosas. La maldad sigue, hermano, y se acrecienta aún más. Por eso la iglesia debe estar atenta a estas cosas, para no ser engañado. Recuerde que el mensaje nos está hablando a la iglesia, no a aquellos que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo, que vengan a Él pronto, para ser salvos, por su amor y misericordia. Entonces, son diferentes prácticas sobre, por ejemplo, los signos del zodíaco. ¿Usted escuchó los signos del zodíaco? ¿Cuál es? Sí, a ver qué te dice el signo. Ahora que no hay diario, ahora están, buscamos por las redes, Facebook, o YouTube, o por Google. A ver qué dice, ¿de qué signo? Libra, claro. A ver qué dicen los librianos. ¿Qué tradición? Géminis. ¿Qué tradiciones son estas? ¿Qué tradiciones son estas? ¿Son las tradiciones de Cristo? No. Disculpen, ¿son los rudimentos? Como dice en hebreo, rudimentos de la palabra de Dios. El ABC de la palabra de Dios. El conocimiento de la verdad, no, hermano. Pero qué lindo que el Señor nos habla de esto. Los signos de zodíaco. La energía de piedra. ¿No escuchó usted la energía de piedra? Esta piedra tiene una energía. Y todo ese, uno lo toma como gracia, hermano, pero son todas cuestiones. El yoga como relajación de espiritualidad. Hoy en día está de moda el yoga. ¿Saben las cuestiones que tiene el yoga, hermano? Por cuestiones espirituales, rudimentos de hombres. Como decíamos, por asuntos de ocultismo, esotérico, de magia. La filosofía budista, no sé si le escuchó a usted, como el chiki, el símbolo de la fatalidad y la mala fortuna. El famoso chiki. De lo que nosotros, según lo que nosotros hagamos, vamos a recibir. Si hacemos bien, vamos a recibir bien. Si nosotros hacemos mal, y bueno, vos recibís lo que te mereces. En realidad, hermanos queridos, todos nos merecíamos estar condenados. No hay uno bueno en la tierra. Por eso, de esta manera, querían sacar de un lado a la gracia de Cristo. ¿Ven los fundamentos de la palabra de Dios? Por eso a la iglesia le están diciendo, ojo, tengan cuidado, alerta, porque están diciendo todo este tipo de cosas para que nosotros nos vayamos por la rama y no vayamos directamente por el centro de la palabra de Dios. Cristo es. Muchos piensan que a través de estas cosas están protegidos de estas peligrosas fuerzas espirituales, ya sea adorándolas o encontrando protección en ellas, bajo una deidad mayor. No, sí, yo tengo que hacer esto porque de esta manera me voy a sentir protegido, libre, estoy libre. Pero lo triste de todo esto, hermano, no es que son los rudimentos del mundo, que el mundo no conoce a Cristo.
cristianos o dícese cristianos están haciendo este tipo de prácticas. Pero si no tiene nada que ver, no hace nada. Acá el apóstol Pablo les advertía a los colosenses y nos advierte a nosotros, iglesia. Entonces ellos adoraban a estos poderes superiores de estos elementos. Y de esta manera poder encontrar una vida en alivio y libertad. Dice, sí, porque hay que amarse a uno mismo. Yo me siento libre. Yo estoy feliz conmigo mismo. Nunca me dediqué para mí. Mira, hermano, tenemos que dedicarnos para Dios. Cristo Jesús sirvió. No vino a ser servido, decíamos. Él vino a dar su vida para que nosotros la tuviéramos en abundancia. Cuán equivocados están de la verdad. Cuán equivocados. Por eso, cuidémonos de estas cosas. No sé si está también el New Age, puede ser algo así. La nueva era. No, también. Todas estas cuestiones. Cristianos, un montón de cosas. Hay constelaciones y hay, bueno, mira, hermano querido, en el mundo es lo mismo que hablábamos de aquel tiempo, sino que le cambian el rótulo y el título. Por eso que la iglesia debe cuidarse de estas cosas. Pero no, pastor, ¿cómo vamos a hablar de esto? De esto lo dijo Pablo. Pero hablemos de la prosperidad. Mira, hermano, seamos prósperos en nuestras vidas espirituales para que podamos hacer tesoros allá arriba en los cielos. Debemos tener en cuenta que los rudimentos del mundo esclavizan de tal manera que te alejan de la verdad. ¿Usted quiere estar alejado de la verdad o quiere estar cerca de la verdad? Cristo es la verdad. Yo quiero estar cerca de la verdad, pegado a la verdad. ¿Qué dice el Señor en Juan 8:32? Y conoceréis la verdad. Hemos conocido la verdad. Y esto, hermano, es un alimento que nos estamos nutriendo para que nuestra vida se llene de su palabra para estar alerta ante estas cuestiones. Y ¿saben qué, queridos? Generaciones tras generaciones van a venir peor. El amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Hombres amadores de sí que van a traer diciendo todo este tipo de cosas y no la palabra de Dios. Mire lo que le dijo Pablo a los Gálatas. Y estamos hablando que le dice a la iglesia. Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. Gálatas 4, 8 al 11. Versículo 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, le dice a los Gálatas, Pablo, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, fíjense qué pregunta le hace. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué está hablando? De los débiles y pobres rudimentos que queréis esclavizar. El mundo vive bajo estos débiles y pobres rudimentos porque no conoce a Cristo, no conoce la verdad. Pero, ¿qué le decía a los Gálatas? ¿Cómo ustedes, habiendo conocido, ahora quieren volverse? O no es que quieren, se vuelven, dice. El verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Es en vano la palabra de Dios para los que aman a Dios? Pablo exhortaba a los Gálatas que habían conocido a Dios, pero se habían vuelto a los pobres y débiles rudimentos paganos de este mundo, de idolatría, hermano, paganos. ¿Y qué es la idolatría para Dios? Es pecado. Estamos alejados de Dios y estamos en idolatría. Pero a través de qué? Por medio de conceptos, de preceptos, de reglamentos y ceremonias. No, pero nosotros tenemos que hacer este tipo de ceremonia. No, mira, hermano querido, Dios nos dejó todo establecido. No hay nada más que agregar ni quitar. Aquellos que agregan o quitan a lo que dice la palabra de Dios tendrán juicio delante de Dios. Y vemos que eso le decía a los Gálatas, pero a los colosenses, ¿qué le dijo? A ellos le dijo que se habían vuelto los Gálatas. No era que ya estaban caminando en esas cuestiones mezcladas. Pero los colosenses les advirtió. A los colosenses les dijo, tengan cuidado, porque ellos saben que dice en el contexto de los colosenses que caminaban ordenadamente, ¿se acuerdan? Que caminaban en orden.
conforme al conocimiento de Dios. Pero le digo, tengan cuidado, porque acá es como si nosotros estamos hoy acá en la congregación y entra uno de estos disfrazados. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, lo frena, hermano querido, con amor, pero con firmeza. Y si no entiende, que conozca la verdad de la palabra de Dios para que camine en ella. Pero a los colosenses les advertía para no ser engañados en hacer práctica de todo esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué esto? Fíjense, importante, queridos, para no caer en la esclavitud religiosa. Hoy en día nosotros somos libres, pero hay mucha gente que dice amar a Dios y está esclava religiosamente. Haciendo esto, no, tenés que hacer así, tenés que hacer de esta manera, tenés que hacer esto, porque si vos no haces tal cosa, ya les tiran condenación. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero tenemos que estar en Cristo. Ahora, yo te pregunto, ¿estás siendo engañado? ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Estamos firmes y seguros de lo que nosotros creemos? ¿Has puesto tu confianza en Dios o te aferras a las filosofías, las tradiciones humanas y los rudimentos de este mundo? ¿Nos estamos aferrando a eso o nos aferramos a Dios, a su palabra? Debemos tener en cuenta, hermano querido, que la filosofía humana, las tradiciones religiosas y los rudimentos de este mundo esclavizan al ser humano. Es imposible que te aseguren una vida perpetua. Es imposible. A través de esas filosofías erróneas y mundanas, no podemos acercarnos a Dios. Solamente obtendremos, ¿a través de quién? A través de Cristo. Solamente podemos obtener salvación y estar con Dios si nosotros vamos a la doctrina de Cristo, si nosotros vamos a lo que el Señor nos dice. Por más que venga uno y diga, un ángel me dijo, que diga el otro, yo porque viene lo... El único que puede darnos salvación es Cristo Jesús. Por eso de esto Pablo se ocupaba en decirles y anunciarles y advertirles a los hermanos para que conocieran la verdad. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios, aférrate a lo que dice sobre Escrituras. Por eso, mis hermanos, mis amigos, que muchos van a ver este video quizá, fíjate bien de que nadie te engañe. Que esta palabra realmente, hermano, nos traiga a nosotros ese consuelo, ese alivio de que el Señor nos habla. ¿Sabe por qué el Señor nos dice todas estas cosas? Porque nos ama. Y Él quiere que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque el fuego del infierno, hermano, y ese lago es terrible de fuego para aquellos que no quieren ir a Cristo Jesús. Es una advertencia, pero lo hace con amor. Y Él nos habla porque nos ama. Y el apóstol Pablo estaba ocupado en estas cuestiones, para con los colosenses y hoy día para con nosotros la iglesia, para que nos mantengamos firmes en la fe. Que el Señor siga bendiciendo tu vida. Yo les invito a que nos pongamos de pie, uno o dos hermanos que deseen orar sobre esta palabra, la cual fue impartida a la iglesia y a cada uno de los que van a oír. Oramos al Señor. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por palabras. Gracias por hablarnos una vez más, Señor. Gracias por hacerlo de una manera clara, Señor, de una manera específica. Señor, y gracias por amarnos, porque por eso nos hablas, para que no seamos engañados por falsas filosofías, huecas sutilezas, como nos decías en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder estudiar, escudriñar la Escritura para no ser engañados, pero sobre todas las cosas a ponerla por obra, Señor, a hacer tu voluntad por sobre la nuestra, porque tu buena voluntad es perfecta y agradable, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Nos las dejas escritas porque nos amas. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda cada día a guiarnos a lo que a ti te agrada, Señor, a hacer tu voluntad. Te pedimos tu sabiduría, Señor, para entender
toda tu palabra, Señor, completas, para no ser engañados. Y ese dominio propio, Señor, que necesitamos para hacer tu voluntad, Señor. Queremos agradarte solamente a ti. Ayúdanos cada día, Señor, a escudriñar las Escrituras, a entenderlas y a vivirlas, a ponerlas por obra, Señor. Gracias por tu palabra expuesta. Gracias por este tiempo precioso que podemos alimentarnos y conocer más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, que tengan un hermoso día. Les paso acá con la pastora. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso donde Dios nos ha hablado, ¿sí? Nos vamos gozosos de que el Señor nos habla porque nos ama y nos advierte de que no seamos engañados. Así que ánimo, queridos hermanos, que tengan un bendecido domingo. Nos saludamos en la paz del Señor y a disfrutar este día. Bendiciones. Nos vemos el próximo domingo.